Buenos días, chicos. Esta va a ser la clase de esta semana. En esta clase vamos a trabajar con la comunicación entre células. Este tema lo vamos a seguir desarrollando durante próximas clases. Y en esta en particular vamos a dar mecanismos generales de esa señalización celular, que son mecanismos que nos van a servir para entender las clases siguientes, donde vamos a seguir trabajando con este tema. Bien, para poder un poquito ubicarnos en la importancia que tiene la comunicación entre células, la pregunta que podría ayudarnos a entender esa comunicación sería: ¿por qué los organismos pluricelulares tardaron tanto en evolucionar a lo largo de la historia? Y obviamente, para explicar esta pregunta, la posible respuesta que podemos dar sería que los organismos pluricelulares, donde hay varias células que conforman tejidos, necesitan coordinar un comportamiento que genere beneficios para el organismo pluricelular como un todo. La única manera de coordinar un comportamiento sería a través de la comunicación de esas células entre sí. Y de esa manera vemos la importancia que tiene esta comunicación. Una de las características esenciales de los seres vivos es que tienen capacidad para ajustarse a cambios en las condiciones que presenta el medio donde está ese organismo vivo inserto. Cuando hablo de ajustarse a condiciones, estoy hablando de ajustarse a cambios de pH, ajustarse a cambios de concentraciones de iones, ajustarse a cambios de temperatura, de presiones de oxígenos, y esta capacidad que tienen las células en general, esa característica se llama plasticidad. Esa plasticidad es fundamental para la adaptación celular, teniendo en cuenta que si una célula es incapaz de adaptarse, no va a tener posibilidad de sobrevivir a esos cambios que le va a presentar el medio donde está inserta esa célula. Generalmente esa plasticidad, esa capacidad de adaptarse, se logra a través de una enorme, rápida y compleja red de comunicaciones celulares. Esas comunicaciones van a ser llevadas a cabo por tres grandes sistemas: el sistema nervioso, el sistema hormonal y el sistema inmunológico, que a través de la utilización de mensajes químicos lo que van a hacer es sensar esos cambios, escuchar de algún modo lo que está pasando en el medio que los rodea y van a responder para poder adaptarse y sobrevivir a esos cambios. Si hablamos de comunicación, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo tipo de comunicación va a necesitar la presencia de un mensaje. Ese mensaje puede ser una palabra, puede ser un escrito, puede ser una señal. En el caso de la comunicación entre células, esa señal es una señal química. Ese mensaje tiene que ser enviado de un emisor a un aceptor. Una vez que es recibido, el mensaje va a ser interpretado y a partir de la interpretación, el aceptor del mensaje va a ejecutar una respuesta dependiendo del tipo de mensaje que ha encontrado. Si hablamos de la etapa de las etapas de una comunicación celular, lo que vamos a ver es que hay varias etapas. Siempre la primera etapa va a corresponder a la acción de la célula emisora. Ante un estímulo de esa célula emisora, la célula emisora va a liberar una molécula señal o un mensajero químico. Ese mensajero químico, esa molécula señal, va a difundir a través de un canal. Ese canal puede ser el espacio intercelular, cuando la comunicación ocurra entre células vecinas.
Ese canal puede ser la sangre cuando tengo que trasladar grandes distancias a la molécula mensajera porque el emisor y el aceptor del mensaje se encuentran en órganos o tejidos diferentes. La célula aceptora va a recibir el mensaje a través de un receptor. Vamos a ver que hay diferentes tipos de receptores, eso también lo vamos a trabajar en la clase de hoy. La unión del mensaje químico al receptor va a desencadenar una respuesta biológica dentro de la célula aceptora. Esa respuesta puede involucrar cambios en la función de la célula aceptora, cambios en el metabolismo o en el desarrollo de la célula aceptora. Finalmente, la señal cesa va a ser eliminada y la respuesta en base a ese mecanismo de comunicación también va a finalizar. Bien, cuando hablamos de mecanismos que existen para que las células se comuniquen, vamos a encontrarnos en la bibliografía con el hecho de que existen muchas maneras o muchos modos de lograr esa clasificación, ¿sí? Esta es una forma de clasificar los mecanismos de comunicación y es la manera que tiene en cuenta vamos a tener en cuenta la manera en que se transmite la señal y si tengo en cuenta la manera en que se transmite la señal, puedo observar dos grandes grupos dentro de esta clasificación. Vamos a tener los mecanismos de comunicación que emplean un cambio en el potencial eléctrico para transmitir la señal. Estos mecanismos de comunicación corresponden a los mecanismos nerviosos, a la transmisión entre células nerviosas. Y la otra posibilidad, perdón, acá debería decir B, no sé, es un error, perdón, de tipeo. Esta sería la opción B. Mecanismos que utilizan una molécula como medio de transmisión de la señal. Esa molécula generalmente es una molécula química, puede ser una hormona, pueden ser citoquinas, pueden ser factores de crecimiento o pueden ser neurotransmisores que se utilizan para realizar la comunicación. No es la única manera en que yo puedo clasificar los mecanismos de comunicación. También puedo clasificar los mecanismos de comunicación según la relación que hay entre la célula emisora de la señal y la célula aceptora. En esta clasificación, la célula emisora va a liberar una señal química, que va a ser la molécula mensajera, y esa señal química va a tener que interaccionar con la célula receptora. Dependiendo cómo sea la relación entre la célula emisora y receptora, podemos tener diferentes tipos de comunicación. Tenemos la transmisión intácrina. Esta transmisión no es considerada por toda la bibliografía, solamente hay algunas bibliografías que consideran a esta transmisión intácrina, pero está bueno que la tengamos en cuenta porque es un mecanismo de comunicación existente, no es un mecanismo que vayamos a usar de manera habitual nosotros a lo largo de las próximas clases, y la característica que tiene es que la señal parte de la célula emisora y es recibida por la misma célula. Pero la señal no sale al exterior, no sale al espacio extracelular. En el citoplasma se genera la señal y dentro del citoplasma, sin salir al exterior, la molécula señal encuentra su receptor, ¿sí? Como dije, no es un mecanismo que vayamos a usar habitualmente, pero está bueno que reconozcan su existencia. El siguiente mecanismo de transmisión es el mecanismo autócrino. La característica del mecanismo autócrino es que la señal parte de una célula, la célula emisora. Esa señal se libera al espacio extracelular y la propia célula emisora se va a comportar como aceptora de este mensaje químico, ¿sí? A veces puede ser la misma célula emisora que se comporte como aceptora, o a veces tenemos acá, separado simplemente por un espacio intercelular, otra célula exactamente igual a la emisora del mismo origen embrionario,
son células iguales y una de ellas se comporta como emisora y la vecina se comporta como aceptora. La característica es que las dos células van a ser iguales, totalmente iguales. Entonces, resumiendo, la célula emisora se puede comportar como aceptora de la molécula mensajera que es liberada al espacio intercelular, o una célula vecina exactamente igual a la célula emisora. Los siguientes mecanismos tenemos luego la transmisión parácrina. En esta transmisión parácrina la característica que tenemos que ver es que vamos a tener una célula emisora y una célula aceptora. Son células diferentes, acá pueden ver el color de los núcleos, justamente eso les tiene que hacer pensar que son células diferentes, y la comunicación se va a dar de la siguiente manera. La célula emisora va a liberar el mensaje químico al espacio extracelular y este mensaje químico va a ser tomado por células aceptoras, vecinas a la célula emisora, pero van a ser células aceptoras diferentes a las células emisoras. En la transmisión endocrina, la célula emisora se llama célula endocrina, la molécula mensajera se denomina hormona y es volcada al torrente sanguíneo a través del cual va a recorrer grandes distancias para encontrar a las células blanco o células aceptoras del mensaje. Acá de nuevo, la célula emisora y las células aceptoras son diferentes. En este caso, están en diferentes órganos o tejidos en la comunicación endocrina. En la parácrina son células diferentes pero vecinas, solamente separadas por el espacio intercelular. Finalmente vamos a hablar de la transmisión yuxtácrina. En este caso la célula emisora y la célula aceptora son células diferentes. Vemos por la diferente coloración en sus núcleos. La característica de la célula emisora es que la molécula señal va a estar unida a la membrana, nunca va a ser volcada, como en los casos anteriores, al espacio extracelular, y tiene que haber un acercamiento íntimo de la célula aceptora o célula blanco para que a través del receptor pueda tomar un contacto con la molécula señal unida a la membrana de la célula emisora. Este tipo de comunicación lo vamos a ver fundamentalmente en inmunología porque es el mecanismo que utilizan las células del sistema inmune para comunicarse. Finalmente tenemos la comunicación neuroendocrina, donde la molécula señal es liberada por una célula neurosecretora, la molécula señal se libera al torrente sanguíneo, es un neuropéptido, va a recorrer grandes distancias a través del torrente sanguíneo y van a ser recibidas por células blanco que van a estar, digamos, separadas de la célula emisora por grandes distancias. Se llama neuroendocrina porque es una célula nerviosa, es una neurona la que libera el mensaje y usa un mecanismo endocrino, es una neurohormona, la molécula mensajera, y a través de la sangre accede a las células blanco que se encuentran distantes. Obviamente, como pueden ver, la célula blanco y la célula emisora son diferentes. Bien, otra clasificación que puedo darles, diferentes, pero que van a ver que tiene características semejantes con la anterior, puedo hablar de una comunicación citosólica directa cuando dos células vecinas hacen una comunicación a través de estas uniones de tipo gap que permiten el paso de iones o moléculas pequeñas entre dos células contiguas. Acá hay una transmisión del citoplasma de una célula directamente al citoplasma de otra célula. Comunicación por contacto celular, esta es la comunicación yuxtácrina que yo ya les acabo de describir. Dijimos que las dos tenían que tener un acercamiento íntimo para que pueda existir. Y finalmente la comunicación por molécula secretada, donde la célula emisora libera al espacio extracelular o al torrente sanguíneo, podría ser una molécula de señal y puede unirse a células aceptoras simplemente en el espacio, en las cercanías, o
recorriendo grandes distancias a través